ópera, como tantos otros proyectos que nosotros proponemos, teatro panfletario, mujeres panfletarias, tesinas, etc., son proyectos que nos gustaría que nos pase a nosotros. Pero como no nos pasa, los proponemos para otros, digamos, ¿no? La gran mayoría de las cosas suenan altruistas, y les juro que lo es. El problema es cuánto se puede sostener eso. Y estamos abocados a poder resolver ese enigma. Si bien no tenemos ayuda aún, para el nanópera anterior, no para la residencia, sí para la producción, conseguimos el subsidio del Fondo Nacional de las Artes, conseguimos el subsidio del Instituto Nacional de Teatro, con el cual hicimos 60 de estos libros, que tienen las 6 obras que se hicieron en la residencia anterior, y conseguimos una ayuda de la Fundación Williams, a la que le hemos vuelto a tocar la puerta ahora, estamos esperando que atiendan, que fue con lo que pudimos hacer la producción artística de los espectáculos, que se hizo el año pasado. O sea, todo eso que pudimos conseguir hizo posible la subsistencia, digamos, del proyecto. Este año estamos detrás de eso, pero con la asociación civil y esto que Germán les puso en el mail, digamos, esas contribuciones hacen que les hemos pedido a ustedes, a los que pueden, hacen que la asociación civil por lo menos se pueda ir sosteniendo. Y entonces seguir navegando en nuestra cascarita de nuez en este océano de una palabra que no voy a decir, de dulce de leche, vamos a decir, que se hace complejo. Entonces nanópera viene a hacer esto. Ideas que nosotros, che, qué bueno estaría que me suceda esto, bueno, como a mí no me está sucediendo, lo propongo para otros. Eso por un lugar, ese es casi les diría el lugar más genuino. Luego eso se sostiene de otras cuestiones más tan importantes como la anterior, pero que hacen que la idea se desarrolle y que tiene que ver con habernos formado también en Lírica Laudé. Lírica Laudé dice, che, se hace siempre lo mismo, ¿por qué no hacemos la producción del siglo XVII, la producción del siglo XVIII y la producción del siglo XIX e incluso la producción del siglo XX da muchísimos más títulos que los que se representan, los 200 que más o menos se representan y se replican todos los años en el mundo. Entonces ahí viene y hemos llegado a lugares increíbles, títulos maravillosos, compositores como Vicente Martínez Soler, que es una bestia, que era contemporáneo de Mozart y competía, digamos, le ganaba en taquilla y demás. Sí, de hecho Mozart lo cita también en su música. Lo cita, porque eran amigotes de la Ponte, etc. Y a partir de nanópera, no es que esto fue una idea previa, pero lo que nos dimos cuenta por nuestra amiga Noelia Pirsi, que tiene el sitio la web Ópera en Argentina. Ópera en Argentina, en la web, hizo una infografía el año pasado de todo lo que había sucedido, ¿no? Y lo que nos dimos cuenta es que más o menos nosotros, con las 6 obras estrenadas de autores nacionales, el 25% habíamos de la producción representamos nacional. El 25% de la producción nacional. De nueva ópera, ¿no? De ópera. Es una unidad, pero y no se produce el cruce entre escritores y compositores. No se le había ocurrido a nadie. Y luego haciéndolo también el amigo Gersenson dijo, no, y además está bueno porque en composición componer para la voz humana es a lo sumo una materia, pero no se genera una formación que se piense la composición para la voz humana. Y yo agregaría
que mucho menos entonces se mete al compositor y a los dramaturgos, mucho menos, los dramaturgos ni se enteran de si alguna vez se encuentran con la música, digamos. La lengua, ¿cómo suena la lengua? Entonces Nanópera nos salió como un lugar que nos gustaría que nos pase a nosotros, pero porque nos gusta que pasen estas cosas. Cosas que les estoy nombrando de que me pasó con diálogos con otros, no es que somos académicos, que hicimos un desarrollo, que llegamos a todo eso. Pero cuando las cosas se hacen desde un lugar genuino, con onda, y desde el deseo profundo, es como la procreación, ¿no? Sí, diga. Tengo una pregunta. ¿Saben de algún proyecto similar, pero a nivel mundial, que haya algo en otro país que se esté haciendo parecido a lo que están haciendo ustedes? No. Sobre todo No, y no lo podemos descartar. El 25% Lo que de la digo es que producción culturalmente, y los que están en el palo podemos pensar si esto es así, pero culturalmente dentro de la ópera o de la música académica está la cultura de la composición por encargo. Entonces vos tenés que el CTC encarga a Diego Tedesco y a otro escritor, lo junta y hacen una ópera por encargo. Pero producir la reflexión sobre el trabajo y generar una idea de el artista independiente como productor de contenidos, no, es el CTC, el productor de contenidos, que dice, ahora a mí se me ocurre juntar de esta forma y con estas temáticas y con etcétera. Sí, bueno, inclusive digo, y en algún caso que han hecho algunos concursos de composición, seleccionan uno, digo, son proyectos que ya vienen creados, o sea, se crean los proyectos, se presentan y se seleccionan sobre que es diferente al formato este donde ustedes vienen sin ningún proyecto ni línea estética aprobada. Cada uno va a venir y hacer. Acá me preguntaban ayer, en una audición de radio, me preguntaban, bueno, las de este año van a ser como las del año anterior, porque había una mezcla de temáticas, y cómo la... Y dije, no sé. Estaba entusiasmado porque quería ver a ver si volvía a ver lo mismo, y no sabemos qué va a suceder de eso. El útero es el mismo y la intención es la misma. Ahora, lo que tiene ya de diferente es que muchos de los planteos que hicimos este año tienen que ver con lo que pasó en la anterior. Entonces, pasando el líquido, Nanópera lo que quiere ser es un espacio de cruce, como pusimos en las bases, casi diría como un puente, porque la orilla de la dramaturgia que tan prolífica es en la Argentina, poco ha llegado hacia la orilla de la música académica, o como la quieran nombrar, salvo en raras excepciones, pero porque ellos tenían algún vínculo con eso, como en el caso de Alejandro Tantanian, que sí escribió una ópera, pero porque él tiene un vínculo con la ópera por otro lado. Pero si no, no hay estas propuestas de puente, incluso institucionalmente. Y en general, y ahí vuelvo al último que nombré, que es a donde quiero ir, nosotros nos asumimos como artistas independientes. Digo porque la palabra es grande. Yo soy hincha independiente, no sé si hay algún hincha de Racing, hoy por favor no hacen ningún tipo de comentario. Vos abstenete. A ver, lo de independiente tiene que ver con meterse en el problema del profesionalismo en el arte, o sea, o el arte como profesión, por fuera de la relación de dependencia. Que eso se resuelve, o por lo menos desde lo que yo, desde mi experiencia, eso en general se resuelve desde la docencia. El artista resuelve su vehículo profesional, anda
arriba de la docencia y mientras tanto va haciendo obra, lo cual es totalmente genuino, pero desde la producción no hay otra forma que no sea que te hagan un encargo y te paguen y te digan quiero que este encargo sea así, o que te la... Claro, la autogestión, pero digo, lo que pasa es que la autogestión es lo que te hace independiente. Porque no dependes de la... Pero además es una decisión, debería ser una decisión. Por eso, digo, yo como digo, el teatro independiente. El teatro independiente también es el teatro mientras no me llaman de acá. En cuanto me llaman de acá, ya no soy más artista independiente. Ahora, nombro uno al pasar, Ricardo Vázquez. Ahí tenés un ejemplo de artista independiente. Rubén Schumacher, también tenés un... Digo, hace su obra, tiene una flor de escuela, Ricardo, pero se ha ocupado de, digamos, de tomar todas las decisiones sobre su estilo. Bien, desde ahí entonces es que nos paramos, artistas independientes o artistas productores de lo que queremos hacer, que habla de la autogestión. Ahí va. Este año una de las cosas que propusimos, a diferencia de la pasada, y no sucedió, fue convocar artistas multimediales. Muchos de ustedes se los podrían nombrar artistas multimediales, pero desde las artes visuales era la idea, y curadores, para generar una idea de obra que se corriera un poco del lado de la obra como quien la escribe, sino la obra como quienes la piensan. Como resultado de quienes la piensan, en términos de que esa interdisciplinariedad que la escena exige per se, no hay forma, hay que cruzarse con otros para subir a un escenario, no se sube solo. Uno puede absorber todos los roles, puede ser el autor, el director, el actor, el iluminador, puede hacer todas, pero está haciendo de muchos. No es que... en cambio el escritor se puede sentar y se cierra ahí la cuenta. Pero en el teatro te van a pasar la cuenta de todas las otras cuestiones que asumiste. O a cada una de los que vayan a asumir. Entonces, como eso no sucedió y nosotros trabajamos con lo que va sucediendo, esa es otra de nuestras formas, con las frustraciones, con los logros, etc., es que aparece Manu. Manu fue asistente de la realización de las obras del año pasado, viene del palo, bueno, y tiene todo el perfil de artista productor. Entonces lo llamamos y le dijimos de participar como artista invitado y como artista ayudante. Voy a obviar algunas cuestiones como ayudante de la residencia. Para llegar al punto que esa mesa que ven luego con Vega Fischer, con Luis Nesa, con Germán y conmigo, nosotros vamos a estar parados desde ese lugar, cada uno desde su especificidad, pero vamos a hacer las veces de los que no vinieron. Vamos a ser los artistas productores, con los cuales vamos a repartirnos en las 5 parejas que resulten luego cuando definamos ese punto, y vamos a generar una dinámica de interlocución que era necesaria, que fue necesaria en los resultados del año pasado. Y por último, en relación a Nanópera, mucho de lo que van a encontrar acá, incluso mucho de lo que yo ya he dicho, seguramente ustedes ya lo piensan, ya lo escucharon, ya lo saben, etc. Acá seguramente van a aprender cosas, pero esto no es una instancia formativa. Las reuniones con los diferentes expositores es para que cada uno ya desde su saber
pueda abrir la cabeza y pensar a partir de cómo está pensando ese otro, en las coincidencias y en las diferencias, en lo que sabíamos y en lo que no sabíamos. Pero ustedes están acá desde un lugar ya desde un saber. No es una residencia formativa, o por lo menos nosotros no nos paramos desde ahí. Que de hecho, digo, bocadillo, que hablando de experiencias similares, está la Escuela de Invierno que arma la Fundación Williams, pero que es, como su título dice, Escuela de Invierno, en donde uno se presenta sus proyectos, participa y es una instancia también de intercambio, pero tiene un formato más de exposición en donde uno no va a construir su obra ahí, sino que la va a mostrar, en todo caso, a compartir. Pero no es este proceso de, bueno, como tiene acá el objetivo, que es entregar una obra para que luego esa obra llegue en algún momento hacia el espectador. El espíritu de la residencia es una residencia de producción. Esta residencia tiene que terminar con la producción de una obra, y esa obra producida tiene que producir una lectura más adelante, y tiene que producir un libro o una publicación, lo que podamos producir nosotros como gestores, y de eso tiene que venir luego la producción de las obras o de la obra, de acuerdo a la capacidad de producción que nosotros tengamos. Pero la residencia termina con la obra estrenada. Y la idea es que eso empiece a generar en algún lugar sociedades de este estilo que empiecen a producir ópera argentina con una identidad, no una identidad porque vayan a poner, se entiende, ¿no? Un malambo o un tango en el medio. Identidad como es la identidad del teatro argentino, digamos, que no están hablando de Gardel todo el tiempo. Hablan de familias, hablan de Marciano, hablan de la dramaturgia argentina. Lo que ha logrado es eso, es tener un tono nacional, diría Cartoon, una voz, y poder hablar de lo que se habla en cualquier lugar del mundo, pero con lo que somos en términos de en el meridiano que estamos, en la latitud que estamos, con las temperaturas, con los presidentes, con las presidentas, con lo que nos toca, digamos, hablar con la voz propia. O sea, si yo me muero haciendo una obra del Argentino de la Plata, claro, antes, y viendo que hay una producción no como la del teatro independiente, porque eso viene desde el principio del siglo XX, sino como una ópera que empieza como a los inicios del siglo XX a plantarse en el ámbito cultural y a decir, bueno, nosotros somos esta ópera, y apropiarse del lenguaje también generacionalmente, también en estos tiempos, por eso lo de nano, por eso lo de lo tecnológico. Bueno, me moriré tranquilo. Y si no, me jode igual porque uno se muere, no se pone tranquilo ni nada. ¿Quién, levante la mano, quién vio algún video por internet o algo de lo que se hizo? O presencialmente también. O presencialmente. Vos viste acá. Vos viste acá. ¿Vos por la web? Sí, chequeé algunos videos. ¿Chequeaste algunos videos? Sí, sí. ¿Cuál es, se acuerdan? Pedacitos de alguna cosa que vi. Saltaron entre todos. Algo que puedan nombrar de lo que vieron. Hay una que está entera. Todas. Sí. Hay una que la viste entera. Alguien que no haya visto nada. Bien. Podemos pasar, tenemos un pequeño fragmentito de la residencia, Paco Vidal de YouTube, primero, y después pasamos los... ¿Dónde quedó el mate? Está perdiendo, así que quería buscar otro. Bueno, sí. Estaba bien. Este veces pierde, veces gana. Decimos de fracaso en fracaso. Es como independiente. ¿No estaría arrancando? Va a llegar. ¿Qué estaba viendo? El técnico.
literato, dramaturgo, escritor. Cómo a partir de esta limitación podemos generar algo que arme el sistema, ¿no? Y que se transforme no en una instancia creativa superadora de esa limitación. Obviamente el músico a veces tiene ese derecho de no me cierra la música, te saco una palabra, pero sacar una palabra a un libretista o un dramaturgo eso es un problema. Porque esencialmente la música es una operación sobre temporalidad y los conceptos. Yo también le explicaba un poco lo que para mí la dramaturgia, como yo la digo, y ella me explicaba un poco cómo es la música. Yo creo que hay una estética bastante humanista en sus obras y eso me gusta porque yo creo que pienso de manera similar. Estoy entendiendo la idea, ahí me iba interesando y a partir de ahí él ya empezó con la parte musical. También tenemos una charla que trataba tangencialmente cuestiones de ópera y de dramaturgia, que más o menos me parecía ver si tenemos cierto núcleo de coincidencia con respecto a intereses estéticos, filosóficos, políticos, ese tipo de cuestiones. A veces por romper, se rompe con formas y terminas con algo que no se entiende que es una ruptura. Pero bueno, creo que el desafío como de la escritura es los diálogos más complicados que tratan del teatro, de la referencia, bueno, yo acá necesito un parlamento que sea más largo. Quería jugar con la música un poco, a ver si la música acompañaba algo, digamos, los personajes podían ser de la antigüedad y la música del 2020. Plantear como que el personaje se vaya transformando, o sea, como si fuese una historia coral donde los juguetes son el centro de microhistorias. Yo me imaginaba solo cantando, como que la idea era una persona jugando. Entonces, bueno, puede tomar todos los personajes que quiera. También era burlarnos de la ópera y de nosotros mismos, así era como que establecer un material lúdico en el cual yo lo encuentro de mucha gracia, me parece muy gracioso muchísimas cosas que suceden. Yo planteo 3 o 4 texturas con diferentes grados de tonicidad cada textura, que lo que le pido a quien sea que opere la parte de electrónica es que la fusione, digamos. Ni siquiera me doy cuenta de la ironía. No es posible. La idea es ver cómo se cocina una tragedia. ¿Qué es lo importante cuando uno está muerto? Producto de este acto de violencia ya pasa a la adultez. La adolescencia le duró hasta los 40 y tantos años, ¿no? Como queda poco después de ver que un día Dios se puede llevar, ¿cuál va a ser la sociedad del futuro? Mi única referencia es Clara Nietzsche, porque la conocía a ella y después por ella vi la convocatoria, por eso. Además de que me despierta entusiasmo ver la posibilidad de
hacer un experimento como este, poder concretarlo. Me preguntaba, digo, a mí la ópera me gusta, estoy acostumbrada a escucharla en italiano, en francés, ¿no? Entonces sobre lo que estaba pensando mientras veía esto es cómo hacer ese texto en español estoy tratando de armarlo, cómo hacer ese texto en español amable al oído, comprensible y sin embargo musicalmente posible. Dice, ¿cómo es la experiencia de trabajar con un músico desde ahí, en ese sentido? Después la otra cosa que me interesaba de lo que yo veía es que iba reconociendo cómo armaron a partir de un mismo dispositivo escénico. Eso también me parece interesante, entonces estaba tratando de pensar eso con la intromisión de la tecnología en lo que sería la puesta en escena. ¿Quién hace la puesta en escena? Un montón de cosas son. Está muy bien, ¿no? Ya está listo, ahora no lo digo más hasta que aterrice como me imagino que se van contestando. Sobre las preguntas de fondo, quiero decir, vos hablaste el español, sí. ¿Y quién habla el español acá? Ya es un lindo lugar para empezar a pensar, digamos, ¿no? Mis hijos dicen arre y te trolearon y yo ya no entiendo. Y lo peor es que me pongo como un viejo de mierda como me pasaba a mí cuando era chico. Ahora bien, le sacas el diccionario. Ahora bien, ¿qué me decís? ¿Que arre qué? Ahora soy un caballo. A ver si... ¿Qué es eso de trolear? Suena feo, no sé. Pero digo, ¿no? Digo, la lengua, el lenguaje, y van a tener a Apolo, a Pitrola, a Juan, todos ellos desde diferentes lugares van a pensar el asunto, así que... Luego lo del dispositivo te voy a decir, que va a estar Pablo Archetti, que fue el genio que hizo el dispositivo, y eso fue una decisión de puesta, la puesta la hizo Germán, resolvió de 2 obras él, de 2 obras yo y de 2 obras Guillermo Vega Fischer, que también fue el coordinador musical, y Pablo fue el diseñador visual de todas las obras. Y entonces, a partir de ahí dijimos, bueno, ¿cómo generamos algún tipo de sincronismo entre todas las obras, que eran 6 juntas, un montón de información? Empezamos a meternos en los problemas del espectáculo. En esta, que no hemos hablado... ¿Vos sos Rodrigo? No. ¿Yo? Sí. Marcelo. Porque faltaba un Rodrigo no, te explico, yo vengo a Montevideo. Ah. Es el staff. Ahora sí. No, boludo, no puedo. Ahora mismo, claro. Yo vengo de Costa del Este, acabo de llegar, estoy acá al frente de una cosa. Bueno, bienvenido. No vengo molesto. Vamos, Marcelo viene de Montevideo. ¿Vos sos músico? No, soy diseñador teatral. Diseñador teatral, ahí está. Bueno, y viene por la experiencia de la ópera, pero para hablar de las del año pasado, y entonces entró acá y nada, todo va sin solución de continuidad. Bien, entonces estaba el ser sintético, que queda ahí como... Pero, es calificador, mandamos a marzo, digamos, con ser sintético. Tuvo que ver con un pedido de todos y de algunos, porque después los chicos hicieron unas devoluciones al finalizar de las experiencias espectaculares y demás. Y esto de generar algún punto de encuentro donde más o menos, sin la necesidad de hablar de lo mismo, se tenga un punto de partida o de referencia, un faro que genere luego la posibilidad de hacer los espectáculos juntos. Por acá cada uno habló de lo que le vino en ganas. Ustedes van a hacer lo mismo en algún lugar, pero está bueno que esas ganas estén articuladas. Primero, yo voy a hacer hincapié en esto,
yo por lo menos, propongo esto, que es a ver si nos podemos correr lo más posible hasta que sea necesario sentarse en la máquina de voy a escribir mi obra. ¿Se entiende? Y eso que vos viste es un buen ejemplo. Lo que pudo hacer Pablo es armar un dispositivo para todas las obras y entonces él ahí en algún lugar renunció a hacer su obra, pero su obra fue la más fuerte de las 6. Porque ese dispositivo fue alucinante, ¿no? Me gustaba porque no es lo mismo crear un texto en forma totalmente independiente de la producción que después se va a montar en escena que arrancar al revés. Cuando vos tenés determinados elementos con los que tenés que jugar y componer, que serían premisas ineludibles para el trabajo. Entonces, bueno, yo después sobre eso creo con toda la libertad que se me antoje, pero necesito esos puntos de partida. Yo sé que va a haber un mismo dispositivo escénico para todas las obras. No sé, digo, no que necesito esa condición. No se entiende. Por eso me apareció como un elemento importante. Y después, cuando la otra pregunta que hacías, bueno, en principio no se sabe quién las va a dirigir. De hecho, tampoco se sabe cómo se van a producir. Como Diego lo decía hace un rato, solo tenemos la intención de producir. Obviamente las condiciones de producción de eso sí. y ¿cómo? la cantidad. ¿Cuánto nos permite frigonear en ese momento siguiente, que es el de la producción de la obra y como autores? ¿Cuánto nos permite meternos, ver, curiosear? Vamos a charlar de esto, igual a esta altura estamos un poco anticipados. Todo lo que quieran, todo lo que quieran. Después, a ver, ellos vinieron a los ensayos, fueron invitados. Lo que sí, el acuerdo fue, en todo caso, el acuerdo en la residencia pasada fue. ¿Dónde está el libro? No me saquen los materiales. No, deja, Marce, deja. El acuerdo fue la escritura llega al libro. A partir de ahí empieza otra obra. Quien la dirija, quien la actúe, quien hace de director musical y demás. Que en parte es lo divertido del teatro, ¿no? De cómo hace la obra para sobrevivir a esos caníbales que luego vienen y te hacen mierda todo, digamos, ¿no? Decía Tedesco, sacarle una... Ya empieza con el compositor. Es importante saberlo porque entonces uno piensa el texto con algo que lo hace indestructible. Entonces uno encuentra... Ahí se empezó a defender, está bueno. No, entre qué, dónde... Por la está bien, claro. Antes de que alguien me dirigiera, yo tenía como la sensación que se terminaba después también, sí, esa operatoria. Yo misma dirigía lo que había escrito, entonces yo hacía lo que yo quería con el texto que había escrito. Cuando agarró a alguien mi texto e hizo lo que quiso con mi texto, yo dije, acá yo tendría que haber cuidado acá. Sino para que la esencia o el espíritu de lo que yo quería que se comunicara se mantuviera. Entonces, digo, se puede pensar antes. Sí, ahora, eso que vas a pensar antes tiene que estar atravesado por cada uno de los expositores, empezando, yo digo, por los que nos quedan más lejos. Mariana Hammer, que es una joyita que hemos conseguido, que es una investigadora en nanosistemas, o sea, es alguien que nosotros pusimos de divertido la palabra nano, digo, ¿no? Tenía que ver con la medida, tenía que ver con el cruce tecnológico, luego empiezan a aparecer los argumentos. No, y además micro ya estaba... Además no, entonces pero a mí lo que me pasaba es que micro ya suena viejo. Es como trolear y arre, digamos, ¿no? O sea, chabón y chapar, hablar de que naciste en 1970, digamos, ¿no? Y micro es antes del celular, digo, antes de la tecnología celular, sí. Sí, bueno, un poco también de algo. Entonces a Mariana denle mucha bola. Mi experiencia en la ópera, con cantante y con óperas en alemán, en italiano y en español, efectivamente
me hacen preguntarme muchas veces, digamos, cómo el compositor puede enhebrar, digamos, esas notas a través de los sonidos mismos de las palabras, digamos, y que se preserve el lugar del lenguaje. O sea, que los dos lenguajes intersecten, pero que ninguno se anule. O sea, que realmente compongan algo mucho más, no sé, mágico, no sé, bueno, algo mejor, digamos, uniéndose y no anulándose. Porque, digamos, bueno, para dejar en suspenso, yo acá participé en una ópera, no en una enano ópera, porque de enano no tenía nada, era largo. Bueno, pero una hiper. Una hiper, sí, era una ópera de... No, bueno, una hora duraba. Una ópera. Sí, sí, dependía de mucho de los tiempos. El infierno musical con textos de Pisani. De Alejandra Pisanic, o sea que era un texto que había que sostener y había que respetar desde un lugar, por lo menos para mí, muy profundo, y donde yo creo que el compositor puso especial énfasis en poder rescatar la esencia de eso y no, digamos, en pos de poner una melodía, no sé cuándo, bueno, no importa, ahí, no, o sea, al contrario, yo creo que se logró eso, y como cantante, bueno, digamos, sé lo que es tratar de cantar algo articulando las palabras en un registro súper agudo, con un registro más grave, digamos, es muy diferente. Lo que sí creo que tenemos que tener en cuenta todos es que componemos o escribimos para voces. O sea, para que eso sea cantado, no es lo mismo que para que algo sea dicho. O sea, ese es el núcleo también de que la ópera, digamos, funciona con cantantes. Y que los cantantes necesitamos también la materialidad de la palabra, digamos, que podamos hacerla carne sin deteriorarla, pero a la vez también preservando la posibilidad de que un sonido bello o no, pero adecuado, que esté bien metido en la obra, que no sea cualquier cosa. Bueno. Muy bien. Che, estoy viendo un mensaje de Sebastián, ya te digo. La cucaracha acá. Sí, me está diciendo. Los estudios nos dicen, me atasqué. Ha sido papá hace poco, tiene un plan 6. Tampoco sabíamos si íbamos a poder producir todas. Digo, eso también nos arma el marco ahora de la intención es llegar a algún tipo de publicación, será en un libro, será en formato digital, y luego veremos el año que viene cuántas podemos producir, cómo, la intención es hacerlas todas, pero no obstante, digo, esto también es una relación de compromiso y de posibilidades, sobre todo viendo cómo se viene el año que viene, ¿no? Digo, esto también como para enmarcar que luego veremos cómo son los sistemas o los formatos de producción y esto tiene que ver con las posibilidades también. Obra para 5 arpas, digo, más allá luego que hay que ver si eso es nano o no, pero no, lo digo porque hemos tenido que eso luego lo charlaremos. Obra para 5 arpas, te zarpas. Hemos tenido, percusión, flor de percusión tuvimos, que fue todo un tema poder llegar a producir eso el año pasado, y eso lo veremos luego en las charlas que comentaba Diego, que hablaremos de las experiencias del año pasado, ¿no? Por eso también hace luego las posibilidades que tienen que ver con lo independiente que Diego nombraba. No obstante, como dijimos al principio, nosotros hacemos lo que nos gustaría que nos pase a nosotros. Así que las vamos a producir. Vení, Jimé, sentate, vamos a darle la bienvenida formal a Jimena Micoy. ¿Querés presentarte, Jimena? Sí, si no lo sabés, no te puedo. No, bueno, mi nombre es Jimena Micoy, estudié artes audiovisuales en el IUNA, en el área más nada de guión y de dirección. Así que mi primer día, no con ustedes, estaba así como que no sabía qué iba a hacer, porque en realidad me notaba como desde otro área, ¿no? Como para experimentar un poco la escritura de la puesta en escena más dramatúrgica, que no tiene mucho que ver con el cine ni con el cortometraje, pero sentía que, a ver, lo enano dentro de todo se emparentaba un poco con un
fue como, bueno, lanzarme a ver si lo podía hacer. Y por otro lado, bueno, estudio sociología, así que también me interesaban así como los temas sociales. Y bueno, la dupla que hicimos con Sebastián salió de acá, no sé si aquí hicieron un sorteo o qué. Sí. Bueno, salió también de un sorteo. No, acá todavía no lo hicimos. No lo hicieron. Oh, bueno. Este año lo hacemos Está bien. más avanzado. Perfecto. Bueno, nada, salió del sorteo el primer día también, así fue como, bueno, ver qué salía de dos personas que no se conocían en lo absoluto. Porque había gente que se conocía entre sí, pero no era nuestro caso. Paréntesis. La posposición del sorteo justamente para evitarle la ansiedad de ya querer ponerse a escribir. O sea, solo la van a tener que manejar con cada uno de ustedes, digamos, no con el partener, digamos. Sí, sigamos. Y nada, básicamente, bueno, ahorrándose esta ansiedad, lo primero que hicimos, que fue lo que hicieron varios de los chicos, fue juntarnos y ver qué temas nos podían llegar a interesar o qué teníamos en común. De qué nos gustaba escribir o de qué nos gustaba leer o escuchar. Y bueno, salió un tema que también tiene mucho furor estos últimos años, que es el tema de la violencia de género. Y relacionado con el tema de la NOPRA nos propusimos... Lamentablemente tiene mucho furor. Lamentablemente, sí. Pero nos propusimos como abordar historias muy chiquitas en esta nanópera, a la vez que tuviese como fragmentos muy chiquitos, como nanóperas dentro de las nanóperas. Y nos propusimos, bueno, contar 5 pequeñas historias, teníamos nosotros, que al final las como que terminamos uniendo en la historia de una sola mujer que va creciendo, ¿no? Y cómo la violencia afecta desde que uno es niño hasta que uno es adulto. Más que nada, a ver, yo también tengo una nena, como bueno, se va todo hace poco, pero tengo una nena, y también, ¿no? Esto de, bueno, uno es madre y cómo enseñarle a esa criatura que después se va a enfrentar al mundo, esto no es tan así como te lo están mostrando. Y bueno, salimos desde ahí y los dos estábamos interesados en ese tema y fue cómo mostrarlo. Él también coincidió en esto de contar como pequeñas historias con pequeños fragmentos musicales que también se iban uniendo. Y lo que vos decías de cómo escribir para esas voces, nosotros como lo vinculábamos con una persona que va creciendo, fue bueno, tratar de encontrar temas musicales que representaran esas edades. Y después las melodías, o sea, era como que respondían, ¿no es cierto?, a estas cosas. Y también lo tomamos como un juego. La primera que habla de unos 2-3 años, es un juego que hicimos con las letras del abecedario. En realidad, si uno se da cuenta cuando lo lee, de plantear todo el abecedario y ir poniendo palabras como si fuese un niño el que lo está cantando. Y de ahí, bueno, algo parecido a la melodía de la lechuza. Fue como todo un juego para nosotros meternos en esto de escribir las pequeñas historias. Y después, bueno, nos planteamos todo micro, o todo nano. Fue era un solo piano, en realidad un piano y un teclado. Piano y sintetizador. Ese piano. Ahí está, exacto, sintetizador. Era, bueno, nada, que lo podía manejar una sola persona, las dos cosas. Así que era nano la parte musical y a la vez nano la parte escénica, porque era una sola actriz que por medio del vestuario iba como creciendo. Y eso básicamente fue la ópera. Feliz cumpleaños fue la primera en el orden de mérito final. El orden de mérito, ya que hablábamos de producción, fue dado justamente porque nos comprometemos a por lo menos una hacer. Y el orden de mérito viene a dar esa chance, y sabiendo que el deseo es hacerlas todas. Y entonces, ¿cómo te resultó la residencia de fortalezas y debilidades? Acá contá todo. Porque, por ejemplo, esto que me viene ahora, que ella vuelve a decir, bueno, nos reunimos, que también está en el video. Claro, nos reunimos y digo, bueno, ¿qué hacemos? Y a mí me gusta Pink Floyd, a vos te gusta
Chayanne, bueno, peguémonos un corchazo. ¡Qué dupla! ¡Qué dupla, ¿no? Sí, así está el mundo hoy. Anduve por ahí, Waters y Chayanne, tuvimos otras duplas que le gustaba el whisky y se gustaba tomar whisky. Venían acá y sí, estuvimos en un bar y bueno, así. En Varela, Varelita. Acá, digamos, el ser sintético ya les da un lugar de primer diálogo en términos de pensar eso. Y ellos no tuvieron la exposición. Yo conseguí el padre de una amiga mía, que es biólogo también, desde Río de Janeiro, nos mandó un videíto de 5 minutos donde hizo la explicación de lo que era nanotecnología, digamos. Después le pasaron la caipirinha. La pasamos por acá y eso fue todo lo que ellos tuvieron. Entonces, la definición de nano y su incidencia en las obras tuvo que ver con lo que ellos se preocuparon de hacer eso. Hay obras, me están seguido, duran 35 minutos, tiene 18. Pero yo no creo que tampoco, porque Nano también habla de la subdivisión de las cosas. No, pero esto lo va a decir María. Sí, y una instancia que se suma ahora, a diferencia de la anterior, es que en el caso de ellos solo tuvieron 5 expositores y en el formato de exposición. A lo que pudimos sumarle este año, y por la experiencia del año pasado, es este espacio de tutoría. Claro, taller de tutoría, digo, donde primero son estas exposiciones y luego hay una instancia donde cada uno va a trabajar, va a presentarle su borrador y va a tener una devolución como para poder acercar, Pero para ver, está bueno porque eso no se lo contamos. ¿No se lo contamos? Pero está en el programa igual, está en el... está claro ahí que tiene la instancia del taller. Listo. Eso tampoco hubo el año pasado. Bueno, ¿qué era lo malo y las fortalezas y debilidades? Que lo que recuerdes de la residencia. O lo que recuerdes que nos mandaste. Claro, no, más que nada, o sea, como debilidad personal, sí encaraba desde el principio el tema de venir de otra área, que era el audiovisual. Justo una de las preguntas que hiciste vos con respecto a lo escénico, nosotros en la primera reunión, que ya me acuerdo, vinimos con la idea de mandar el proyector, imágenes, bueno, sí, no lo podía evitar, pero bueno, como que me frenan el carro, calculo que ahora como va a venir más adelante todo eso. Conseguimos unas pistolas Taser. Y no, una debilidad sí fue el tema de encarar, como decía ella, ¿no? Que estás componiendo para voces y el tema de escribir el área o bueno, todo lo que viene después. Pero porque no es un lenguaje que manejo, no es un lenguaje que manejo tampoco el teatro. Yo en realidad me metí porque trabajo en el Colón, como que bueno, ópera, vi un montón, veo todos los días, vine en concierto, ¿no? A ver, la ópera me gusta, pero hay que correrse también ahí. Eso fue una gran debilidad que yo asumo desde mi parte, como que no tenía tampoco mucha ópera, si se quiere, independiente u otros formatos vistos, ¿no? Eran más que nada lo académico y hasta ahí. Y tampoco estudié música, entonces tampoco podía dialogar con esos temas, pero eran más debilidades mías que la residencia en sí misma. Creo que las charlas que tuvimos acá, o las exposiciones, sí podían sumar bastante a, tratar de pensar cómo uno poder ir adaptándose a esos lenguajes. Estuvo la exposición, no me acuerdo el nombre del músico. O sea, él nos dijo muy claro esto, ¿no? De tener que escribir para que alguien lo cante y no para que lo diga o para que lo lea, que es totalmente diferente. Una sílaba te puede arruinar toda la composición. Entonces, como bueno, ¿no? O sea, nosotros nos sentábamos a escribir y le decía, che, Seba, ¿qué onda? No, vamos a escribir tranquila, yo después veo. Era como, bueno, él me apoyaba bastante. ¿Y después cuando veía cómo fue el después veo? No, fue ¿te bastante, rebotaba? No, en ese sentido fue bastante como que podía asimilar. Esa fue la palabra. No, y muchas veces sí nos juntamos en la casa de él, que tenía el teclado y todo, y él me iba mostrando,
che, ¿te parece bien? O sea, con esta melodía, pensé tal melodía para lo que escribiste, para tal parte, ¿te gusta más? O sea, preguntaba cosas que uno maneja, ¿no? O sea, más alto, más bajo, o no sé, te gustaría un poco más rápido, o sea, cosas que uno como escritor puede llegar a manejar de lo músico, de lo musical, pero no, en ese sentido nos complementamos bastante bien, como que aceptó bastante bien lo que venía, no sé las otras parejas como que ven con el tema de la música, pero en ese sentido era bastante fluida la cuestión. Así que dentro de todo las fortalezas fueron las exposiciones, creo que una tutoría va a estar buenísimo y tienen que sacarle todo el jugo que puedan. ¿Y se plantearon algún tipo de estructura, por ejemplo, para la medida del texto al que él después le iba a poner música? Estoy preguntando... Sí, pregunte. Mira, la estructura en realidad era lo que decía antes, era como esto de las pequeñas historias que tenían sí un clímax eso sí, pero me refiero más a la estructura del verso. No, nada. Eso lo hizo que viene del taller de Mar también, Graves, que él se propuso escribir en verso porque le parecía que iba a ser más amable con la composición musical. ¿De quién era? Job. Además el tema bíblico, y entonces le armaba sistema por ese lugar, digamos, ¿no? Y un verso donde tenía unos guiños muy contemporáneos que se ponía especialmente la representación muy divertido. Pero fue el único que escribió en verso, y pues Guido Dart escribió unas parrafasadas así enormes. Nada, cada uno hizo lo que quiso. Bueno, pero aunque no es verso, perdón, pero digo, lo de ustedes se armaba también en relación como a referencias musicales, digo, la obra se llamaba Feliz Cumple Ella, y el Feliz Cumple y pequeñas melodías de referencia se iban transformando y trabajando, entonces había algo en la palabra donde vos contabas recién. Esas palabras que armaste se me jugaban con esa canción. Sí. Yo, en primera persona para este año, la pretensión, y uso la palabra pretensión a propósito de pretencioso, es que consigamos con esta segunda residencia poder establecer un formato que podamos decir, che, por ahí puede haber algo que es un formato. Como así la ópera es un formato. Poder decir, bueno, una ópera no es solamente tiempo reducido, o hay ahí y eso obviamente depende de lo que, exclusivamente de lo que ustedes hagan. Pero el año pasado, que fue la primera, digamos, hubo una libertad mayor en términos de que lo que había que generar era una primera producción. Entonces, ahora, teniendo el antecedente, y en ese sentido es importante, tienen tiempo, pero a mí me parece que es importante ver, por eso trajimos en la primera reunión a los que hicieron el año pasado, ver lo que se hizo el año pasado, para poder tener una mirada crítica, en el buen sentido de la palabra crítica. Nanópera, el término es una intención, pero para que llegue a ser un formato, y por eso la inclusión, nos tomamos el laburo de la inclusión de alguien que hable de verdad, digamos, y con conocimiento de causa, y relacionada, o sea, tiene experiencias artísticas en la investigación desde las nanociencias, con la luz, con los sonidos, digamos. Entonces, porque si no, es lo mismo que puede suceder con micro, o es un término ornamental para terminar diciendo hagamos cosas cortas. Microteatro, digo, yo no fui a ver, pero por lo que me han contado, termina siendo una estructura de sketch, y los sketches ya vienen de antes. Otra cuestión es tomar el sketch como modelo y digo, bueno, ¿y hoy qué hago con el sketch? ¿No? O con
género chico? ¿Qué hago con el género chico hoy? Pero entonces me meto con las operatorias de eso y a ver qué hago. Otra cuestión es decir, hago un microteatro y hago sketch. Sí, yo también. ¿Se entiende? Mi experiencia resulta ser un texto que está dicho muy rápido para poder meterlo en 15 minutos. Bueno, eso es algo que tiene que ver con la experiencia del año pasado y por eso esto del formato, que también en algún lugar algunas parecía que tenían que durar una hora u hora y media y terminaron quedando en 20 minutos y eso es un lugar que no era la intención, pero que tampoco quizás si hubiese sido esa la intención de la obra es una cuestión, pero creemos que en la experiencia hubo algo en donde esto empezó a acotar y bueno, entonces empezaron a comprimir y la intención es generar una reflexión sobre eso. Y una cosa más, antes de hacerle una pregunta o quien quiera hacer la pregunta a Vicente, a Jimena. Quiero compartir una paradoja que se me arma escuchándola a ella y ahora diciendo esto. El otro lugar del término que está preñado en el término es el de la cultura de las nuevas tecnologías. Y la paradoja que se me arma es cuando ella describía su encuentro con Sebastián de si esa altura estaba bien, si la otra si sonaba mejor, sonaba peor. Entonces decía, estaban haciendo teatro. Que el teatro es esto, ¿no? El reunirse, cómo suena acá, no sucede en una pad o en un teléfono. Por definición, digo, no hay forma. Es otra cosa. Esto no quiere decir que algo sea mejor o no. Nosotros acá jugamos con Nanópera con aquello del siglo que arranca en el siglo XVII y esto que es totalmente trolero o arre Nanópera, digo, ¿no? Digo, bien contemporáneo y que es una cultura de las nuevas tecnologías de las cuales apenas se están pudiendo balbucear cosas. Se usa, pero poder tener una reflexión como podemos tener con la ópera, lejos estamos de eso porque se está empezando a hacer. Y cuando se está empezando a hacer, la tecnología te atropella y te cambia el paradigma. Digo, conversaba con un hermano mío que trabaja en sistemas, hace e-commerce. Facebook ya es viejo. ¿No? Y en las tecnologías sí se pone viejo. El teatro no es viejo, la ópera no es vieja. En todo caso es antiguo. Pero las tecnologías se ponen viejas y Facebook no lo va a usar más nadie. Como el furor de los blogs. Ahora como que medio está apareciendo, pero desde otro lugar, ya desde una cultura del blog. Ya tuvo el tiempo de pensarse. Cuando salieron los blogs, todos abríamos un blog o 5. ¿No? Como decir, todos tenemos 10 perfiles de Facebook para que en algún momento se gaste y se caiga todo. Entonces esa paradoja me parece interesante también trabajarla, ¿no? La paradoja de esto, de aquello de aquel momento, de aquellos años, de aquellos cientos de años para atrás, y esto que todavía no sé qué es eso, cómo intervienen las nuevas tecnologías. En términos de generar poética, que creo que era lo que ella también quería decir. ¿Y vas a escribir otra ópera? Habían varios que habían quedado con la intención. Dos o tres. No estaría mal. No estaría mal. ¿Escribiste algo más? ¿En qué andas ahora? No, ahora estoy investigando, o sea, no nada que ver. ¿En sociología? En sociología, sí, un hermoso blooper, no, un hermoso sketch de Toussaint con la picada eléctrica de los 90. Sí, estoy como en eso. Con el hijo, porque siempre lo hacía cagar al hijo. No, se autopicaneaba. Vale, esto estuvo mejor, estuvo mejor. Sí, en ese momento todavía no lo había metido al hijo en el dedo.
No, estoy en eso primero y después, bueno, tratando de sacar la tesis de audiovisuales. Pero eso es como largo, así que me tengo que correr un poco. Primero. Cuando viste la obra representada, Sí. o mejor, cuando viste la obra escrita Ajá. en el pentagrama, Sí. vos que no venís del palo de la música, especialmente para los que no vienen del palo de la música, ¿qué te pasó? No, Y luego vemos cuando la viste representada. No, verla a ver, nunca había visto más que en las partituras que nos daban en el colegio para Aurora. la flauta, cómo iba la sílaba arriba de tal o cual nota. Y en esto fue como más raro porque, nada, porque había fragmentos que no tenían notas, eran como líneas. ¿Viste vos? ¿Qué es una línea? No, tal cual, claro, o sea, también eso, ¿no? Además de ver ópera clásica o, bueno, nada, antigua, también la música a la que uno está más acostumbrado, no los compositores obviamente, pero a la que uno está más acostumbrado, tener, o sea, acordes, las notas, y acá en algunos momentos no las había y eso fue bastante complicado y por eso nos juntábamos también con Seba a ver cómo se escuchaba. Él lo tarareaba o lo cantaba, pero me mostraba y sí, yo qué sé, si vos decís que suena bien, digo, sí. No te voy a estar discutiendo. A ver, espera, ponele. Sí. Bueno, igual acá hay bastantes. No sé, había una que estaba como bastante... Ah, la de Agustina, decís vos que es Sí, todo esa. la que Porque marca... en un momento Seba fue así y yo dije, si esto es... Espera, a ver, ¿cuál es la de Agustina? Y el amor no... Esta, ¿ves? Ponele. ¿Qué iba a pasar? Era al ahí? principio, claro. ¿Qué me pasa? mostraba cosas así y yo decía, bueno, si vos decís que suena bien, buenísimo. Y me dice, bueno, si querés un día, nada, fue así, venite a casa, yo te lo tarareo por sobre lo que voy tocando. Y ahí sí uno se da cuenta y decís, claro, y decís, sí, bueno, esto va por este camino. O sea, en la música pasó eso. Luego el proceso. Y después en la representación, creo que haber venido al ensayo, yo vine a uno solo de los ensayos que tuvieron los chicos, porque se complicaba con los horarios, pero fue bastante productivo y la verdad al mismo tiempo fue como, bueno, se entendió bastante, ¿no? Esto que decías vos de qué bueno ver lo que uno tiene ganas de ver y no otra cosa. Más que nada por los temas, una vez es como que, bueno, no le da importancia al tema o es raro igual, pero capaz que escribís de algo que no te toca o que no te toca muy profundo. En este caso a mí me interesaba que se recibiera lo que había escrito. También desde el audiovisual, como vos decías, siempre dirigí lo que escribí, entonces era la primera experiencia en la que le entregaba a mi bebé a que lo críe Germán. Y estuvo bien. Estaba muy preocupado, estaba muy preocupado. No, y bueno, ese ensayo, la verdad, él me consultó en una parte si había querido decir eso o no, y digo, sí, fue eso, la verdad que estuvo bien. Y también esto que decía antes, de esto de hacer como pequeñas historias, él me dice, creo que tiene como puntos, o sea, como que cada canción tiene como su punto y baja, y le digo, bueno, era la idea. Así que no, la verdad que encontrarme en el ensayo estuvo muy bien. La representación, yo la vi 2 veces y las 2 veces me puso los pelos de punta, así que fue como también una buena experiencia en todos sus niveles. Desde la crítica hasta verla representada. Una de las particularidades de la convocatoria es que aparece mucho esto de si se sabe de ópera o no se sabe de ópera, y acá hay otra paradoja, es que se convocó a escritores y escritoras, no necesariamente dramaturgos. Jimena es uno de los ejemplos, digamos, guionista, podríamos decir. Y en relación a los músicos, lo mismo, no compositores en términos de compositores de ópera, sino
músicos que compongan. ¿Por qué? Porque, entre otros motivos, para salir de la idea del formato previo y meterse en el problema de armar ese formato. A mí me gusta mucho lo de las paradojas. Esto quiere decir, uno está obligado por la palabra ópera, pero a su vez, si viene ya sabiendo de componer ópera, primero que esto le va a servir poco, y segundo que le va a generar un lugar donde el supuesto saber, ese lugar donde esa voz de esto se hace así, no te deja tener esos diálogos de ¿te parece como suena? Esta palabra te va a ir, digo, no genera flexibilidad desde mi entender. Me parece que lo que está bueno es esto de alguien que nunca vio su texto en una partitura, pero ahí aparece el tema de los compositores. El tema de los compositores, empezamos a hablar de la relación entre la relación y el orden entre la música y la palabra, drama para música, que va primero, hay una obra que discute sobre qué va primero, si la música o la palabra. Pero yo creo que el mayor tema de los compositores, y que tanto en la residencia pasada como en esta ya empieza a circular, tiene que ver con el fenómeno del teatro. O sea, la teatralidad, al igual que el cine, además que en el cine tenés la chance de poder componer con la película terminada, inclusive. En cambio, en teatro no. En teatro componés a ciegas. Eso no quiere decir que no puedas modificar, pero no podés ver primero y después componer, sino que en todo caso lees primero y después componés. Pero ahí es donde viene esa instancia de que el juego no se cierra ahí, por más que nosotros lo cerremos acá, sino que tanto un guión de cine como una obra de ópera es el proyecto de otra cosa. Y esa otra cosa necesita de un pensamiento. Es como hacer la jugada de pizarrón, digo yo, en el vestuario, y después salir a hacer la jugada de la cancha. Se te puso tridimensional el mundo y te cagó. La pelota pica y va para otro lado, y encima tenés uno que te la quiere sacar, digamos, ¿no? Ver los problemas de convivencia, eso seguramente después con Luis se desarrollará más, pero lo que empiezan a decir los directores de los compositores, yo no lo quiero replicar. Pero ¿por qué? Porque el director musical sí tiene conciencia de esa tridimensionalidad y sí tiene conciencia, o sea, conciencia en términos de un saber que te permite la respuesta muscular, no conciencia en términos de poder definir eso. O lo que ella decía de están escribiendo para cantantes. Hay un tempo de la obra que se termina de entender en el escenario. No obstante, cuando leemos, los que hacemos teatro, cuando leemos obras musicales, y en ese sentido Mozart, Martín Soler, Alban Berg y otros, nos damos cuenta cuando el que escribe entiende del escenario, entiende del tiempo físico del escenario. Ahí están cagados, porque ellos pueden ver la partitura, digamos. Igual la ven una vez que ya está escrito el texto, digamos. Hay un lugar ahí de meterse en ese problema, y no les estoy diciendo que lo tienen que saber. Lo que les estoy diciendo casi en términos psicoanalíticos es estar advertidos, y no es lo mismo que las performances o que las instalaciones. Porque las performances y las instalaciones son un lenguaje en sí mismo, digamos. Tienen un tiempo, la instalación de hecho tiene un otro tiempo, que es el tiempo del espectador. Cuando llega es la instalación, y cuando se va deja de ser la instalación.
En cambio acá hay un tiempo de inicio y final que compartimos todos, los que lo hacen y los que lo ven. Dicen que para eso estaba el telón, para que todo empezara junto y terminara junto, ¿no? Como el fade out y fade in del cine. Que eso era la idea de que estuviera Sebastián, yo estoy tratando de salvar el muerto. Bueno, pero esa era la idea de esto, ¿no? Lo que se encuentra y lo que tenía, lo que tuvo, feliz cumpleaños, es que además de que tuvo un muy buen director y una muy buena intérprete, había un tiempo escénico en la obra, o sea, uno ve el tiempo escénico en la obra. En cambio, en otras, el tiempo escénico que se trabajó con el director musical y con el puestista y con los actores, terminó de hacer la obra. En cambio, esto es lo que vos decías. Se defendía bien la obra en ese sentido. Y ella ya lo dice, como 5 relatos en sí mismos que construyen un otro relato. Y esa como director no la salta, o sea, lo podés violar, digamos. Pero la música empezaba y terminaba. Pero si habría otro. De igual manera yo tenía también, digo, en términos de su estructura, cuestiones muy claras, como te decía, las partes, que empieza, digo, formalmente era ineludible y había que ir por esos lados. Sin embargo, inclusive ellos, más allá de esos lugares que estaban claros, dejaban muchos lugares abiertos a cómo se iba a interpretar eso. Claro, claro. Y eso era también, digo, como hasta... Digo, y retomo esto como desde los lugares a veces que no son los que saben de... Entonces, digo, a veces el lugar de quizás no ser un experto genera una conciencia de marcar cuál es el camino que en este caso ellos querían, pero dejar abiertos aquellos lugares de interpretación, de cómo iba a sonar, de cómo el intérprete iba a trabajar con esos textos y ese tipo de música que se iba a completar en la escena. Y ellos ya mismo dejaron esos lugares abiertos, pero al mismo tiempo totalmente claros para que tampoco se desvíen, ¿no? Digo, y eso es un lugar que, en relación a lo que tomaba, decía Diego recién, que tiene que ver con a veces no venir del palo, genera que se armen cruces en donde no se está respondiendo a, vamos a llamarlo, la ópera contemporánea, ¿no? Porque uno podría enmarcar esto es ópera contemporánea y entonces tendríamos que decir, bueno, vamos a Europa, ¿no? Digo, un director de un teatro, que ahora no me acuerdo el nombre, que dirige el Teatro de Bruselas, creo, no me acuerdo ahora el nombre, decía que lo contemporáneo es el folclore de Europa, ¿no? Digo, que provocaba con eso. Entonces hay como todo un lugar en donde uno viene, digo, a veces a traer, ¿no? Algo que tiene que ver luego también con los formatos de producción. Uno tiene que, su obra tiene que ser elegida, tiene que responder a los cánones de instituciones que las reciben. Entonces se empieza a generar un lugar de la estética en donde nosotros acá nos parece que esta propuesta puede empezar a hablar de ejercitar en lo que sería ópera, teatro musical, algo que dé cuenta de lo local, de aquí y si llegamos a Latinoamérica. Pero digo, y tiene que ver con el español de lo que hablabas vos también al principio. ¿Cómo se da cuenta de eso mirándonos a nosotros y trabajando con lo que somos y lo que tenemos? ¿No? Pero bueno, esas son como preguntas y cuestiones que... Nosotros en el teatro independiente tenemos muy lindos ejemplos de lo que ha sido innovar en lugares y con efectividad, en lugares que parecían estancos para siempre. Voy a nombrar uno de los que a mí más me impresiona, que es el periférico de objetos, con los títeres. Hasta que nació el periférico de objetos, el títere estaba condenado a cumpleaños infantil, teatro de vacaciones de invierno, digamos, ¿no? La operación que hacen estas bestias, que digamos, son nenes veroneses, Tantaniana, Alvarado, Güevi y Arengo, es sacar la palabra títere y poner la palabra objeto y pensar en que no tienen que contar historias de lobos y niñas en peligro, sino que pueden hacer versiones de Beckett.
que después no le van a dejar hacer, entonces van a poner variaciones sobre B. Y metete a ver qué. Entonces, ahora, el títere está, la manipulación está. Lo que ellos pusieron en juego, o en crisis, lo que primero hicieron poner en crisis en para qué estaba. Y esto sería como, Germán nombraba el contemporáneo, está para que seamos contemporáneos en los ámbitos contemporáneos y morimos en el ciclo del Teatro San Martín una vez al año, de tan contemporáneos que somos, o si el CTC nos llama, o se terminó más o menos el TASEC, o estamos para ganar un lugar en el medio de la oferta teatral de la ciudad. Y yo creo que estamos para ganar un lugar en el medio de la oferta teatral de la ciudad. Digo que estamos porque hay mucha gente joven que está haciendo esto. Ustedes, todos ustedes son muy jóvenes. Y lo otro que hicieron es pensarlo como un lenguaje para darle lugar a historias teatrales. Bueno, y ahí es lo que viene lo de la pretensión. Vuelvo a esa palabra. Total, si nos va mal no se va a enterar nadie. Si nos va bien tampoco. Entonces, seamos pretenciosos, bueno, digamos, ¿no? Bastante me privo en la vida como para andar privándome los sueños, dice un personaje de Fontana Rosa, El sueño de barrio. Eso, ¿no? Hagámoslo como un sueño, como una pretensión de instalar una teatralidad en relación a la ópera que ponga en juego, como hizo el periférico de objetos, el lenguaje sin elidirlo. Digo, o sea, quiero decir, los muñecos están. No nos puede faltar el títere, porque si no estamos haciendo otra cosa. Llamémoslo objeto, pongámosle otras poéticas, intervengámoslo con el cuerpo desde otro lugar, pero el títere no me lo saquen porque se desarma el juego. Hay algo en la ópera que si vos lo sacás, y que yo coincido, creo que tiene que ver con esa posibilidad de emisión que tiene el cantante lírico, que no lo hace no lo hace ningún otro, digamos. ¿Alguna consulta? ¿Algo para Jimé? ¿Algo que quieras agregar? Yo estoy hecha. No me enseñó a hablar tanto. Sebastián nos hubiese dado